una gran hacienda, llena de verde, de sol caliente y de tierra roja, vivía un hombre llamado Sabaste, o Sibasti, o era un hacendado, honesto, trabajador, de manos callosas y corazón roto. No porque fuera un mal hombre, al contrario, era porque la vida le había quitado lo que más amaba a su esposa, doña Teresa, que se fue demasiado pronto, llevada por una enfermedad cruel, dejando atrás 5 hijos pequeños y un marido destrozado por dentro. El mayo R. Davi tenía 14 años, serio, cerrado, con rabia hacia el mundo. Después venía Jonas, de 12, demasiado listo para su edad. A continuación, los gemelos Bento y Nico, de 9 años, 2 torbellinos con forma de niño. Y por último, el menor, Ti, o Pequeno, de 6 años, que todavía llamaba a su madre todas las noches antes de dormir. Sabasti o amaba a esos hijos con cada pedazo de sí mismo. Pero criar 5 niños, llevar la hacienda, resolver problemas de cercas, de ganado, de cosecha, aquello estaba quebrando al hombre. Y fue entonces cuando probó con las niñeras. La primera llegó un lunes llena de esperanza. Se fue el miércoles llorando, con la blusa rota porque Bento y Nico le tiraron melaza de caña encima. La segunda duró 4 días, hasta que Jonas escondió una lagartija dentro de su bolso. La tercera se fue sin ni siquiera despedirse. La cuarta mandó una carta diciendo que prefería enfrentarse a un león antes que volver a esa hacienda. La quinta, la sexta, la séptima, todas se fueron. La hacienda se había convertido en tema de conversación en la tienda de la ciudad. Las mujeres sacudían la cabeza. Los hombres reían con lástima. Sebastián, hermano mío, Jiju, Don Figminu, dueño de la tienda, en una tarde de calor pesado, necesitas a alguien muy especial. No a cualquiera. Tal vez él ya te esté enviando la respuesta y tú todavía no la hayas visto. Ese mismo día, mientras los dos conversaban, la puerta de la tienda se abrió, aunque entró una mujer, sencilla en su ropa, en una blusa de algodón, pantalón de trabajo, cabello recogido sin adornos, llevaba una bolsa del mercado y una sonrisa tranquila en el rostro, como quien no tiene prisa por nada. Se llamaba Margarida. Buenas tardes, dijo con una voz calmada, que parecía refrescar el ambiente solo con sonar. ¿Es usted el señor Firmino? Me dijeron que usted conoce a todo el mundo por aquí. Sí, hija mía. ¿Qué necesita? Estoy buscando trabajo con niños. Preferiblemente, adoro a los niños. Don Firmino miró a Sebastián. Sebastián miró a Margarida. Margarida miró a los dos con aquella sonrisa serena. Y el destino, en aquella tienda caliente de finales de tarde, comenzó a tejer su plan. Pero lo que nadie allí sabía, ni Sebastián, ni Firmino, ni los niños en la hacienda, era quién era realmente Margarida, hija de un hacendado aún más grande que Sabasti. Había heredado tierras, ganado, graneros y dinero suficiente para no trabajar nunca más en su vida. Pero Margarida tenía un vacío diferente. Nunca había tenido hijos, y cada vez que veía a un niño, algo dentro de ella llamaba como una voz antigua. Había hecho una promesa a sí misma: iba a cuidar de niños que lo necesitaran. A la mañana siguiente, Margarida llegó a la hacienda con una maleta sencilla y un corazón lleno. Los niños estaban en el porche. Davi con los brazos cruzados, mirando de reojo. Jonas con una sonrisa que no prometía nada bueno. Bento y Nico empujándose uno al otro. Y el pequeño Ti, escondido detrás de la pierna de su padre, espiando con unos ojos enormes. Buenos días, dijo Margarida con firmeza y alegría al mismo tiempo. Me llamo Margarida. Vine a cuidar de ustedes. Otra más
murmuró Davi, sin ni siquiera mirarla bien. Ya he oído eso antes, respondió ella, sin perder la sonrisa. Y está bien, Am, pueden ponerme a prueba todo lo que quieran. Solo voy a advertirles una cosa. Ya he trabajado en lugares mucho peores que esta hermosa hacienda. Van a tener que esforzarse bastante para sacarme de aquí. Jonas entrecerró los ojos. Aquello era diferente. Las otras llegaban temblando. Esta llegó con el pecho abierto. La primera prueba llegó todavía en el desayuno. Bento y Nico, coordinados como dos generales de guerra, le voltearon el pote de harina de mandioca en la cabeza a Margarida, mientras ella se daba la vuelta para buscar la leche. Silencio absoluto en la cocina. Sivasti o cerró los ojos esperando el grito, el llanto, la renuncia. Margarida se quedó parada, con harina en el cabello, en el hombro, en la blusa. Después soltó una carcajada de verdad, desde el fondo del pecho, de esas que hacen temblar la barriga. Madre mía, dijo, mirándolos a los dos. Miren el tamaño de este desastre. Ustedes dos son demasiado. Ahora, ayúdenme a barrer esto, porque todavía tenemos que hacer el desayuno. Bento y Nico se miraron completamente perdidos. Eso no estaba en el guión. Jonas observó todo desde lejos, con una mirada diferente. Davi no dijo nada, pero dejó de tener los brazos cruzados. Los días fueron pasando y Margarida fue conquistando la hacienda metro a metro. Con Bento y Nico inventó un juego a quien hiciera la cama más rápido ganaba el derecho de elegir la historia de la noche. En una semana, las camas estaban hechas antes de las 6 de la mañana. Con Jonas, usó astucia contra astucia. Cuando él intentó hacerle una broma, ella le hizo una primero, más divertida, más creative a menos. Y luego, se sentó con él y le dijo: «Ah, eres brillante, Jonas. Demasiado brillante para usar eso en cosas pequeñas». El niño se puso rojo y no supo qué responder. Con el pequeño T.O. era solo presencia. Se sentaba a su lado, le tomaba la manita, le leía historietas hasta que se dormía. Una noche, él se volvió hacia ella y le preguntó bajito: «¿Te vas a ir como las otras?». Ella sintió que el corazón se le apretaba, pero respondió sin dudar: «No, a mientras ustedes me necesiten, estoy aquí». El niño sonrió y cerró los ojos. Esa noche, Margarida salió al patio a mirar el cielo estrellado y lloró bajito. No de tristeza, sino de ese llanto que solo sale cuando algo dentro de ti encuentra el lugar correcto. Davi era el más difícil, el más cerrado al el dolor más profundo. No gritaba, no hacía travesuras, tan solo se alejaba. Se quedaba solo en el pasto, mirando el horizonte con esa cara seria de niño que creció demasiado rápido. Un día, Margarida fue hasta él. Ann se sentó a su lado, en el pasto. Se quedó en silencio un buen rato. «No necesitas decir nada», dijo finalmente. «Solo vine a hacerte compañía». Davi se quedó callado un poco más. Luego dijo, con la voz entrecortada: «¿Sabes que ninguna niñera se ha quedado aquí?». «Lo sé. ¿Por qué tú te quedarías?». Ella se volvió hacia él con una mirada directa, sin rodeos. «Porque yo no soy una niñera de fachada. Bien soy una mujer de palabra. Y una palabra dada no tiene precio». Él la miró por un tiempo. Luego miró de nuevo al horizonte. «Mi mamá también decía eso». Fue la primera vez que mencionó a su madre a alguien desde que ella se había ido. Margarida no dijo nada. Solo puso su mano en el hombro de él, con cuidado, como quien cuida algo frágil y precioso. Y Davi lo permitió en Sebasti. O veía todo aquello desde lejos. Veía cómo ella entraba a la cocina canturreando y hacía que la mañana se volviera más ligera. Veía cómo los niños reían de una forma que él no escuchaba hacía mucho tiempo. Veía cómo la hacienda, poco a poco, estaba recuperando su alma. Y veía a Margarida. Veía la forma en que trataba a cada hijo
como si fueran suyos. El cuidado con que doblaba su ropa, la paciencia con que escuchaba las historias locas de Bento y Nico, la ternura con que le leía al pequeño Ti, o Sebastián. Intentaba no sentir nada. Se decía a sí mismo que era respeto, admiración, gratitud. Pero una noche, cuando la hacienda dormía y solo la luz del porche estaba encendida, la encontró afuera, sentada en la mecedora, cosiendo una blusa rota de Jonas. ¿Por qué la señora todavía está despierta?, preguntó. ¿Por qué el señor también está?, respondió ella con una sonrisa, sin quitar los ojos de la costura. Él se sentó en la silla de al lado, y se quedaron allí, en silencio, escuchando el ruido de los grillos y el viento en el maizal. Sebastián sintió en aquel silencio algo que no sentía así años en paz, y algo más, algo que le dio miedo, pero que también le dio vida. En 6 meses pasaron. La hacienda estaba irreconocible, no en el tamaño, sino en las risas, en el olor a pastel, saliendo del horno todas las tardes, en las carreras de Bento y Nico, que ahora terminaban en abrazos en vez de llanto, en Jonas, que había empezado a ayudar a Sebasti, o en el campo, con sombrero y botas, con una sonrisa de quien encontró su lugar, en el pequeño Ti, que ya no llamaba a su madre por la noche, no porque la hubiera olvidado, sino porque había encontrado un regazo nuevo para descansar la saudade, en Davi, que había vuelto a sonreír, Gipsilo en Sebastián, que se había enamorado de verdad, de ese amor maduro que no es fuego de paja, es brasa profunda, que calienta despacio y no se apaga con el viento. Pero él se callaba, porque ella era la empleada de la casa, porque no quería parecer que se estaba aprovechando, porque tenía miedo de que ella no sintiera lo mismo, porque los niños la necesitaban más que él. Hasta que Jonas, astuto como siempre, se dio cuenta. «Papá», dijo una mañana, con aquella sonrisa de quien sabe más de lo que debería, «¿te gusta Margarida?» Sebasti, casi se tragó el café con sombrero. «¿Qué es eso, muchacho? Si te gusta. Te pones rojo cuando ella pasa cerca y te quedas mirándola cuando ella no te ve». «Jonas, papá, a los 5. Hablamos». Jonas miró a los ojos de su padre con seriedad de adulto. «Queremos que ella se quede aquí, no como niñera, como familia». Sebastián sí quedó mudo. Davi apareció en la puerta de la cocina. «Nosotros nunca aceptamos a nadie, papá», dijo con voz firme. «Tú lo sabes, pero con ella es diferente. Ella no vino porque necesitaba el empleo, vino porque quiso, y se quedó porque realmente nos quiso a nosotros». Sebasti miró a sus hijos, a aquellos rostros que llevaban los rasgos de Teresa y el corazón de él, y sintió que los ojos le ardían. «Y si ella no siente lo mismo, entonces hablas y lo descubres», dijo Jonas con toda la sencillez del mundo. «Peor que quedarse callado no hay». Esa tarde, mientras Margarida estaba en el jardín recogiendo hierbas para la cena, Sebasti se acercó a ella con el sombrero en la mano, ese gesto de quien está vulnerable, de quien no se está protegiendo. «Margarida, necesito decirte algo». Ella se detuvo. Lo miró. Había algo diferente en el rostro de él en ese momento, una apertura que ella no había visto antes. «¿Puedes hablar, Sebasti?» Él respiró hondo. «En estos 6 meses, tú cambiaste esta hacienda, cambiaste a mis hijos, me cambiaste a mí». Se detuvo. Tragó en seco. «Sé que eres la empleada aquí. Sé que no sería correcto de mi parte, pero prefiero parecer tonto a quedarme callado». La miró a los ojos. «Me gustas, de verdad. Y no es el hacendado hablando con la niñera, es Sebasti, hablando con Margarida». Ella se quedó parada un momento, y entonces
Vino el silencio, un silencio que duró demasiado tiempo para el corazón de Sabasti. Oh, entonces, Margarida respiró hondo y habló Sabasti. Oh, hay algo que necesito contarte, algo que debería haberte contado antes, pero tenía miedo de que lo cambiara. Todo. Anella le contó que tenía tierras, que tenía ganado, graneros, dinero en el banco, empleados, que no había necesitado ese empleo ni un solo día, que había venido porque quiso, porque aquellos niños habían llamado algo dentro de ella que no podía ignorar. Sebasti se quedó mirándola, procesando y entonces preguntó, con voz calmada, pero con los ojos llenos: pasaste 6 meses aquí, pudiendo estar en cualquier lugar del mundo. Elegiste quedarte en esta hacienda, cuidando a 5 niños traviesos. Sí, ¿por qué? Ella sonrió, una sonrisa mojada, de esas que cargan muchas cosas por debajo. Porque la riqueza no calienta la cama, Sebasti, porque la tierra no abraza de vuelta. Porque yo caminaba por mi hacienda enorme, llena de cosas, y me sentía la mujer más vacía del mundo. Miró hacia la casa, donde los niños corrían y reían adentro. Y cuando llegué aquí, a esta hacienda más sencilla, con 5 niños que nadie aguantaba y un padre destrozado de saudade, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en el lugar correcto. Sebastián se quedó oleándola, y entonces hizo lo que todo hombre honesto hace, cuando ya no tiene más palabras. Extendió la mano hacia ella. Ella miró la mano, luego lo miró a Elan, y esta vez no era un apretón de contrato, era un apretón de elección. Ella tomó su mano, y los dos se quedaron allí, en el jardín, con el sol bajando despacio en el horizonte de la hacienda, mientras adentro, sin saber exactamente qué estaba pasando, los 5 niños hacían suficiente ruido para llenar cualquier silencio de vida. Semanas después, en una tarde de domingo con mesa llena y todos juntos, David levantó su vaso de jugo y miró a Margarida con aquella seriedad suave que solo él tenía. Tengo algo que decirle. La mesa se quedó en silencio. Cuando la señora llegó aquí, yo no quería a nadie, no quería niñera, no quería visitas, no quería nada que intentara ocupar un espacio que no era de nadie más. Tragó en seco, pero la señora no intentó ocupar nada. La señora solo se quedó y se fue quedando. Y fue siendo... Su voz tembló un poco. Nosotros no hemos olvidado a nuestra madre. Nunca la olvidaremos. Pero la señora nos enseñó que el corazón no tiene límite de amor, que caber más gente no significa quitar a nadie. Los ojos de Margarida se llenaron. Jonas se sonó la nariz, haciendo un ruido absurdo que rompió el llanto de todos con una carcajada. Bento y Nico saltaron sobre ella al mismo tiempo, casi tirando la silla. Y el pequeño Ti, o pequeño, con la boca llena de pastel, dijo lo más simple y más poderoso de la tarde: «Te amo, Margarida». Y ella abrazó a los 5 de una vez, fuerte, con Sabasti, o mirando, desde lejos, con los ojos llenos y el corazón finalmente en paz. La hacienda nunca más fue la misma, no porque se volviera más grande o más rica, sino porque ganó lo que ningún dinero puede comprar: en presencia, cuidado, unión y fidelidad. Sebasti, y Margarida se casaron en una ceremonia sencilla, debajo del almendro del patio, con los 5 hijos como padrinos, todos con corbatas torcidas y sonrisas anchas. David se convirtió en el hacendado que su padre siempre soñó. Jonas fue a estudiar, regresó lleno de ideas y fue el primero en modernizar la tierra. Bento y Nico, después de mucho caos y mucho amor, se convirtieron en los mejores cuidadores de ganado de la región, siempre inseparables. Ypsilon pequeño creció, estudió y se quedó en la hacienda para contar esta historia a sus propios hijos, porque historias como esta necesitan
ser contadas, para que nadie olvide que el amor no es debilidad, que cuidar es valentía, que quedarse cuando todos se fueron es el acto más poderoso que existe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces en la vida juzgamos a alguien por su apariencia, por su cargo, por lo que tenía o no tenía? Margarida podía estar en cualquier lugar, tenía todo lo que el mundo llama éxito, pero eligió lo que el mundo muchas veces ignora: el amor que sirve sin anunciarse. Y Sebastián, y él tenía la hacienda, tenía los hijos, tenía la vida organizada por fuera, pero estaba roto por dentro. Y fue exactamente cuando dejó de buscar a alguien perfecto y empezó a ver a quien estaba frente a él, que la vida cambió. Los niños nos enseñan tal vez la lección más grande: la resistencia que tenemos hacia el otro muchas veces no es falta de amor, es exceso de dolor. Cuando David bajó la guardia, no perdió nada de la memoria de su madre, ganó espacio en su corazón para más amor. ¿Y tú? ¿Hay alguien en tu vida a quien todavía no has dejado entrar de verdad? ¿Hay una guardia levantada que ya es hora de bajar? ¿Hay una palabra de amor que todavía no has dicho porque estás esperando el momento perfecto? No esperes. No esperes. El momento perfecto es ahora. La hacienda de tu vida necesita paz. Y la paz no viene de afuera. Comienza cuando abrimos la puerta desde adentro. El mayo era acto de valentía. No es enfrentar el mundo allá afuera, es abrir el corazón aquí adentro. Así, esta historia te conmovió. Escribe aquí en los comentarios del canal Eu Me Comovi si esta historia llegó a tu corazón. Eu precisaba oír isso hoje. Si llegó en el momento justo, el fragmento que más te tocó, porque tu reacción es lo que mantiene vivo este canal. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que necesite escuchar una historia de amor de verdad hoy, porque las historias que curan merecen llegar lejos.